Cantó le estaba a usted intentando quitar la palabra, pero se ha dado cuenta el letrado. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, letrado. Gracias, señor Aznar, por estar aquí en esta comisión. Me gustaría empezar diciendo que por el tono, por la actitud que usted ha desplegado en esta mañana, yo tengo la sensación de que no es consciente de por qué está aquí, ni de para qué está aquí, ni siquiera de cuál es el objeto de esta comisión de investigación, porque tengo la sensación también de que usted no se da cuenta de cuál es el coste económico brutal que ha tenido la corrupción en nuestro país, la de ambos. Ha sido inaguantable asistir al principio de esta comparecencia viendo cómo el PSOE y el PP una vez más se echaban en cara el «y tú más», y yo debo añadir como una vez más los demás asistíamos agotados a ese enfrentamiento y además dándonos cuenta de que sí, ambos tienen razón, ambos han tenido multitud de casos de corrupción, pero lo que es más grave para nosotros es que ninguno de ambos ha hecho nada para que eso no se repitiera. Tengo también la sensación de que usted no es consciente de cómo los españoles han sufrido las consecuencias económicas, de cómo se han empobrecido, de cómo se han alejado de las instituciones. Y, hombre, por muchas razones, señor Aznar, déjeme decirle que yo hubiera querido verle más humilde, menos chulesco de como le he visto en algunos momentos en esta comparecencia, menos ocurrente, o al menos hubiera querido verle más ocurrente con los miembros de su gobierno que sí han estado imputados, que sí han sido corruptos, o ocurrente a la hora de desarrollar leyes que impidieran esa corrupción. Desde luego dando menos lecciones sobre lucha anticorrupción, porque, mire, señor Aznar, de nosotros nunca va a escuchar que le cuestionemos absolutamente nada de cómo luchó contra el terrorismo en nuestro país, absolutamente nada. Pero, hombre, sí que le cuestionaremos cómo luchó contra la corrupción o, al menos, cómo no fue capaz de darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Porque mire, usted, al fin y al cabo, ha sido presidente durante muchos años de un partido de quien dice en la Audiencia Nacional que disponía de una contabilidad B, que repartía sobresueldos a los altos cargos del partido, que se financiaba irregularmente, que concedía licitaciones a empresas que previamente le habían donado dinero negro y que, por lo tanto, competía en desventaja con el resto de partidos y, de alguna forma, señor Aznar, pervertía la democracia. Pero no solamente eso, es que por eso yo hubiera querido verle un poquito más humilde, por eso yo hubiera querido verle cuestionarse a sí mismo, al menos en algo. Es que 12 de sus 14 ministros han estado o están imputados, condenados, etcétera. Es que el 75% de ministros que han estado en sus gobiernos han sido imputados, investigados, citados, condenados, etcétera. Es que tengan o no que ver con la acción de gobierno, como usted ha repetido en numerosas ocasiones, hombre, ¿no se ha cuestionado usted siquiera su olfato a la hora de escoger a los trabajadores que puso a su alrededor? ¿No se ha cuestionado el olfato que tuvo al designar entre aquella dupla que usted presentó al país a un señor Rajoy con el que luego fue muy crítico, incluido por cosas que tenían que ver con la lucha contra la corrupción, o al señor Rato, con todo lo que hemos sabido después que sucedió con el señor Rato? ¿No se cuestiona tampoco su olfato a la hora de colocar al señor Blesa, con todo lo que hemos sabido después? ¿No se cuestiona que todos los tesoreros de su partido estén condenados? Es decir, ¿no es capaz, señor Aznar, de venir hoy aquí, a esta comisión de investigación de la financiación irregular del Partido Popular y al menos entonar, por mínimo que sea, un pequeño mea culpa? Pues con mucho gusto le contesto, señor Cantó, y le contesto con toda humildad, porque desde luego no es mi pretensión ni ser modelo de nada, ni erigirme en punto de referencia, ni tampoco dar lecciones a nadie, sino simplemente procurar contestar lo que se me pregunta y dar mis opiniones. Yo sí soy muy consciente de por qué estoy aquí. Y sí soy muy consciente de a qué se dedica a sus trabajos esta comisión, aunque esta mañana, pues, si se me permite la expresión, muchas veces no estaba muy seguro de cuál era el objeto. Estoy totalmente seguro de cuál es el objetivo final,
pero cuál es el objeto de lo que se trataba no estoy muy seguro. Ni tampoco estaba muy seguro que si no he sido necesitado, no he sido llamado durante 8 años en un procedimiento de 8 años por ningún magistrado, ni nunca he estado imputado, ni nunca he sido llamado como testigo, también es verdad que podía pensarse que mi comparecencia en esta comisión a lo mejor no se consideraba necesaria o no se consideraba útil o no se consideraba interesante. Se ha considerado y aquí estoy. Y soy perfectamente, naturalmente, consciente de eso, dicho con toda humildad. Y dicho con toda humildad también, pues esas han sido mis actuaciones en la lucha contra la corrupción, a la que he combatido y he detestado siempre. Y cada vez que me he encontrado con un problema, pues y ahí está la historia que lo demuestra y los hechos que lo demuestran, he actuado con toda contundencia. Ahora, con un problema que yo supiera. Yo no tengo la suerte de conocer el futuro, señoría. Y entonces su señoría me habla de olfato, y me habla de 12 de 14 ministros. ¿No? Yo ya he dicho que hice 71 nombramientos ministeriales. Y aunque yo soy muy partidario de la estabilidad, y soy, por tanto, 14 ministros no, tuve algunos más. Y sigo siendo partidario de la estabilidad. Y además puedo decir que la practiqué. Le recuerdo, señor Cantó, que el primer presidente del Gobierno que terminó su mandato por completo fui yo en el año 2000. Y el siguiente fui yo en el año 2004. Terminé mandatos completos. Ninguno de los anteriores, y no estoy criticando, estoy simplemente exponiendo, terminó su mandato. Yo soy partidario de la estabilidad. Pero de mis ministros, señoría, lo he dicho antes y lo voy a decir, usted me dice, no tenía el olfato con algunos ministros. ¿Usted sabe lo que va a hacer sus compañeros de partido? Con perdón, usted es de Ciudadanos, ¿no? ¿Usted sabe lo que va a hacer su compañera de Ciudadanos dentro de 10 años? Yo no tengo ni idea. Yo no sé lo que va a hacer mi compañera de partido y vicepresidenta de esta comisión. Ni siquiera, si el señor presidente me lo permite, tampoco sé lo que va a hacer el señor. No seré presidente, se lo garantizo. Sí, pero igual está por aquí, igual yo está por aquí. Yo lo dejé de ser 15 años y mire usted dónde estoy. Sí, pues fíjese usted, igual pues mire, pues a lo mejor pasa eso, no lo sé. Mire, el caso es que no lo sé. Yo tengo esa desventaja probablemente en relación con alguno. Entonces usted me dice, ¿le falta a usted olfato porque hay una persona que por un hecho, 10 años después, que cometió 10 años después de ser ministro, hombre, ¿no se figuraba usted que podía cometer eso, que podía ser imputado por eso? Hombre, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Esa capacidad, dentro de mi humildad, yo no la tengo. Creo que usted tampoco la tiene. Creo que usted tampoco la tiene, ¿no? Pero realmente, no. Yo le quiero decir que hay una persona, usted lo sabe muy bien, lo vuelvo a repetir, una persona solamente condenada por sentencia. Una persona. Y por actos que no tienen nada que ver con el ejercicio del Gobierno. Claro, si usted me dice, es que hay una persona que ha sido llamada a los tribunales porque era presidente de no sé qué entidad financiera. Pero mire usted, y 10 años después, o 10 años después de que yo fuese presidente del Gobierno, o 10 años después de que yo fuese presidente del Partido Popular. Y pues le deseo todo el bien posible. Y le deseo de que aquello que se le acusa no sea verdad. Pero que yo pudiese conocer eso con antelación es una cosa absolutamente, metafísicamente imposible, señoría. Señor Cantó. Por mucho que afile uno el olfato, pues no es posible. Me sorprende que usted lo coloque además tan extremadamente lejano cuando estamos hablando de 12 de sus 14 ministros, del 75% de ellos imputados, llamados a declarar, condenados, etcétera, etcétera, todos los tesoreros de su partido, señor Blesa, señor Rato, designado por usted como su delfín junto con el señor Rajoy, etcétera, etcétera. Me sorprende que ni siquiera en alguna noche de insomnio, señor Aznar, usted se haya podido cuestionar su olfato en cuanto a la honorabilidad o la honradez de las personas que ha designado para acompañarles en su aventura política. Pero ya que es así, me sorprende, pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Usted acostumbra a no exigirse a usted mismo lo que sí que le exige a los demás? Pues, para serle muy franco, muy rápido y muy sincero, me exijo a mí mismo mucho más de lo que le exijo a los demás. Bien, entonces querría recordarle unas palabras que usted dijo aquí en esta Cámara
en las que usted criticaba al señor Felipe González por su, cito, sempiterna actitud de tapar, apoyar con el silencio o impedir la clarificación, y calificó de preocupante la actitud del señor presidente, y esto lo subrayo, pareciendo no enterarse nunca. Y cuando lo manifiesta es para apoyar con sus declaraciones el mantenimiento de una situación de atmósfera enrarecida. Lo más grave no lo constituyen los hechos, sino la falta de transparencia y de voluntad para clarificarlos. Querría saber si sigue estando de acuerdo con esa afirmación, si cree que ha estado usted a la altura de la misma, y ponerle un último ejemplo también. Usted seguía diciéndole al señor Felipe González, en una situación grave, con grave daño a las instituciones y al sistema, lo único que esperan los ciudadanos es que quien corresponda asuma la responsabilidad para dejar constancia de que en España las reglas de la democracia se respetan y los errores políticos no son gratuitos. No cabe hablar de buena fe que nadie niega, porque si no fuera así no se hablaría de responsabilidades políticas, sino penales. Tampoco sirve decir, y esto lo subrayo como lo que acabo de mencionar, que se ignoraba lo que estaba pasando, porque entonces es peor, ya que si el señor González no se entera de todos los casos mencionados hasta que se cuentan en los periódicos, le pediría que informase a la Cámara de qué se entera. ¿Sigue usted manteniendo estas palabras? ¿Cree usted que se ha exigido a usted mismo lo mismo que le exigía al señor Felipe González cuando le decía esto en esta Cámara? Se utilizan esas cuestiones y conste que lo que voy a decir lo digo porque usted me lleva a eso, pero cuando se hacen esas afirmaciones se hacen en un contexto, y en un determinado contexto político, el que corresponde probablemente a un líder de la oposición que está exigiendo responsabilidades al presidente del Gobierno. Es lo normal. O sea, el líder de la oposición debe exigir responsabilidades al presidente del Gobierno. Yo preguntaba si usted se las exige a sí mismo. Yo me las exijo a sí mismo y, como le he dicho antes, cuando he tenido algunos problemas lo he cumplido. Fuesen presidentes de las comunidades autónomas o fuesen quien fuera. Lo he cumplido. Cuando he tenido conocimiento de ello y cuando he tenido que actuar, lo he hecho. Pero usted ha hecho unas afirmaciones, ha tomado como referencia unas afirmaciones mías en unos momentos que eran especialmente complicados, que afectaban al gobernador del Banco de España, al director general de la Guardia Civil, a la presidenta del Boletín Oficial del Estado, a los fondos reservados o a la lucha contra el terrorismo. Hombre, era un momento, llamémosle, delicado. ¿Usted cree que este que hemos vivido, por el que está usted aquí, no lo ha sido? Yo no digo que no lo haya sido. Digo en lo que usted me hace referencia a las palabras que yo he utilizado. Y este momento no es de los mejores momentos, sin duda, de la democracia española. Si fuese un buen momento para la democracia española, probablemente esta comisión o una parecida o equivalente que haya en el Senado no existiría. Y probablemente estaríamos ocupándonos de los problemas que tiene España inmediatamente encima de la mesa. No estaríamos hablando de no sé qué boda hace 16 años, o no estaríamos hablando de no sé qué hace 40 años. Probablemente. Por tanto, este momento, yo coincido con usted que es un momento especialmente delicado de la vida española, en donde todo el mundo, esté en la vida política o fuera de la vida política, pues convendría que tenga un sentido de la responsabilidad bien definido, y todo el mundo debe ser consciente del momento delicado en el cual se vive. Otra cosa distinta es que se tenga determinadas valoraciones de la responsabilidad en torno al momento delicado, o que se piense lo mismo en torno a ese momento. Para mí, como he dicho esta mañana, lo más delicado que tiene España en este momento es un intento de secesión y de golpe de Estado, sin desarrollar. Hay quien, por el contrario, está tan en desacuerdo que es parte de la secesión y del golpe de Estado. Eso es otra cuestión. Pero, en fin, eso no resuelve el problema, eso deja el problema encima de la mesa. De alguna manera, gracias, señor Aznar, veo que me excusa con estar dentro del juego parlamentario el no exigirse a usted mismo lo mismo que exigía el señor González en esas dos citas que usted hizo aquí en el Congreso y que le he recordado. Querría preguntarle algo más. De verdad, creo que usted, que es un hombre de Estado, le haría un grandísimo favor a este país, le haría un favor a España si asumiera algún tipo de responsabilidad, si entonara un mínimo mea culpa y si, de paso, nos contara qué cree usted que pudo hacer mejor. Pero sí que le voy a citar dos cosas
porque usted las ha nombrado, que no son objeto de esta comisión, pero voy a aprovechar que usted las ha nombrado y con el permiso del presidente, porque al fin y al cabo es corrupción también. Ha hablado de uno de los grandes problemas que hay en España y que tiene que ver con el golpe de Estado y con el secesionismo. Fue un problema de corrupción también, era la banda del 3%. Era la banda del 3% con quien debo recordar que usted gobernó a menudo con el apoyo de la banda del 3%, usted gobernó a menudo y yo creo que de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Ayer nos despertábamos con la noticia de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se habían retirado de algunas partes y de algunos temas fundamentales de Cataluña, en concreto de todo lo que tiene que ver con la alta inspección del Estado y el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña. Ya que hablamos de corrupción, y esto es corrupción política, si quiere hacernos alguna también reflexión sobre cuál pudo ser la responsabilidad del bipartidismo en que estemos donde estamos ahora, en la cuestión catalana, porque, hombre, algo el Partido Popular tendrá que ver, será bienvenida. Y, bueno, voy a dejarle que conteste a estas dos preguntas y luego le haré una última que tiene que ver con algo que usted también ha mencionado. Gracias por su paciencia, señor Aznar, y gracias por la suya, señor presidente. Señor Cantó, como el señor compareciente, que ha dicho con razón que muchas veces aquí no se ha estado en la cuestión y si midiésemos los tiempos todo el mundo tiene sus responsabilidades, como le contesta estas dos preguntas, además de no salir de aquí, seguro que no vamos a hablar de lo que queremos hablar. Por lo tanto, yo rogaría que se tomasen estas dos preguntas, digamos que como una cuestión de, en fin, como anecdótica, pero no como el centro de la cuestión, porque entonces no vamos a salir hoy de aquí y sobre todo no vamos a atender al objeto de la comisión. Pues yo contribuiré lo que pueda, pero yo creo que mi fama no es precisamente la de enrollarme en las intervenciones, más bien tiendo a lo escueto, ¿no? Como castellano, más bien. Pero bueno, pero si tengo que contar alguna historia, la cuento, evidentemente, ¿no? En relación con lo que dice usted de mi predecesor en el cargo de la presidencia del Gobierno, con el cual, por cierto, voy a participar en un acto pasado mañana sobre la transición democrática, sí le quiero decir una cosa. Nosotros hemos discutido mucho, pero mucho, hemos tenido debates muy fuertes y muy duros en esta Cámara. Hemos tenido visiones y puntos de vista muy diferentes. Pero yo creo que el Partido Socialista de entonces, y ahora creo que también, todavía, el Partido Socialista de entonces y mi predecesor eran y son responsables, para bien, de una parte de la transición democrática en España. Y yo, cuando le sucedí, quise ser una parte de la transición democrática en España. Y todos los consensos en los que se basaba el éxito de la transición democrática en España se mantuvieron y se consolidaron. Y eso es un activo, me parece, que es muy relevante y muy importante. Y cuando esos consensos se han empezado a romper, es cuando en España nuestra democracia, nuestro sistema de libertades, que ha sufrido muchísimos embates y que ha tenido muchos problemas, pero que los ha vencido con éxito y que ha tenido, evidentemente, problemas, pues ahora encuentra uno de los momentos más críticos y más problemáticos de los últimos 40 años, que es un intento de secesión y un golpe de Estado. Que, como yo dije, perdón por la autocita, antes se fracturaría Cataluña que se rompería España. Y eso ya se ha conseguido. Ya se ha fracturado, ya se ha hecho la convivencia civil. Pero el proceso de la transición, señor Cantó, fue un intento formidable de integración. Y ese intento formidable de integración consistía esencialmente en que los llamados partidos nacionales reconocían la pluralidad constitutiva de España a cambio de lealtad de los partidos nacionalistas a la nación española y a la Constitución. Eso es exactamente lo que se ha roto. Pero no lo han roto los partidos constitucionalistas. No es la responsable la transición. No tiene la Constitución la culpa. Los que dejan de ser leales a la Constitución y organizan un golpe de Estado son los responsables. Los que pasan de ser, llamámosle, nacionalistas moderados, si usted quiere, que están dispuestos a cooperar y a integrarse en el sistema plural, en la convivencia de España, y pasan a ser separatistas, golpistas, secesionistas, son los responsables. Esos son los responsables. Y yo me alegro que en los temas constitucionales y en los temas de consenso y los temas que se refieren a la transición, pues le tengo que decir, y en ese tema que me parece el más preocupante de España, le tengo que decir que la actitud de su partido a mí personalmente me parece correcta. Me parece una buena actitud.
Y, por lo tanto, no tengo nada que decir en eso. Simplemente espero y deseo y desearía que aquellas fuerzas políticas que quieren, evidentemente, que los pactos de la transición, el espíritu de la transición y lo que significa de consolidación y de expansión para el futuro de las libertades en España no sea puesto en peligro por nadie. Y hoy está puesto en peligro. Se me dirá, no es un asunto solamente que afecta a España, y probablemente es verdad, pero es un asunto que también afecta a España y es verdad. Verá, yo en las parejas y de alguna forma su relación como presidente del Gobierno o como Partido Popular con el señor Pujol y la Convergencia y Unió era una pareja porque contaba con su apoyo. La responsabilidad siempre es compartida. Estoy completamente de acuerdo de que son ellos los que se han echado al monte, pero también esperaba, veo que hoy no es el día de entonar ningún mea culpa, alguna reflexión de un Partido Popular que de alguna manera sí que se ha retirado de Cataluña desde hace tiempo y sí que ha permitido que se hicieran cosas que nos han llevado hasta aquí. Para terminar, simplemente hacerle dos preguntas. Ya sé que es cambiar de tema completamente, pero como usted ha hablado de comportamiento tributario irreprochable, me da pie a hacerle dos pequeñas preguntas. Una, si como Rodrigo Rato o Bárcenas u otros dirigentes del PP usted se acogió directamente o a través de alguna sociedad a la amnistía fiscal del señor Montoro, también conocida como Declaración Tributaria Especial. Y la última es, ¿cuál fue la participación del actual presidente del PP, Pablo Casado, en los negocios realizados por usted en Libia con el dictador Gaddafi? Esas dos preguntas y muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí, señor Aznar. Gracias, presidente. Gracias, señor Cantó. Queda pendiente un debate sobre la cuestión territorial en el Estado español que me gustaría que no volviese a reproducirse porque, de verdad, ya es suficiente. Gracias, señor presidente. Pues muy brevemente. Muchas gracias, señor Cantó. Y le puedo decir que yo hablo en nombre propio, pero no puedo hablar en nombre del PP. O sea, no tengo ninguna representación en hablar en nombre del PP. Desde hace 15 años yo no puedo hablar en nombre del PP. El PP tiene sus representantes y el PP habla. Yo le puedo decir lo que me parece el PP, o lo que yo hice en el PP, o lo que siento por el PP, pero no puedo hablar en nombre del PP. Hablo en mi nombre. En segundo lugar, si me pregunta usted por el actual presidente del PP, Pablo Casado, que tuvo que ver en unas actividades de asesoramiento empresarial en Libia, le tengo que decir que no tuvo nada que ver. Y en tercer lugar, en lo que se refiere a si yo he sido favorecido por la amnistía, le voy a decir dos cosas. La respuesta es no. Pero es que el único presidente del Gobierno que no ha aprobado una amnistía fiscal en España he sido yo. El único. No ha aprobado. Durante mi época no hubo ninguna amnistía fiscal. Y no hubo ninguna amnistía fiscal porque se dijo expresamente que no lo hubiera. El único. Quiero recordar. En consecuencia, en ese terreno muy tranquilo. Y no me lo ha preguntado, pero como sé que va a caer seguro, ya me adelanto y voy a decir, no estoy beneficiario de la amnistía fiscal nunca, ni de esa ni de ninguna. Y además, no tengo ninguna cuenta fuera. Ni de aquí, ni ahora, ni antes, ni la voy a tener mañana. No las he tenido nunca. Por eso no aparezco en las cuentas, porque no había. Muchas gracias, señor Cantó. Gracias, señor Aznar. Ahora sí tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común.